Buenas tardes, ¿cómo están, queridos estudiantes? El día de hoy vamos a estar desarrollando la argumentación en la oratoria. En el momento de exponer una idea, una hipótesis o una perspectiva o una sentencia, es vital demostrar un acabado conocimiento de la temática. Esto puede alcanzar en diversas situaciones para convencer a muchos, pero los auditores no siempre resultan tan sumisos, pues los hay extremadamente exigentes, razón por la cual no bastará con un buen derroche de conocimientos, ni con la energía o el énfasis con que hayamos efectuado el acto oratorio. Por ello habrá casos en los que será necesario agregar datos, historias, estadísticas, imágenes, razonamientos o cualquier otro elemento que sirva para justificar o robustecer lo expresado. Es decir, existen oportunidades en las que resulta indispensable argumentar aquello que se manifestó. Bueno, esta primera parte lo que nos quiere decir es que no basta con el mero conocimiento, sino que saber argumentar lo que uno va a decir al público. Para convencer al auditorio, o al menos para poner en crisis su postura, se precisa de la argumentación, pues sin ella la persuasión, quizás uno de los objetivos más perseguidos por los auditores, parece como inalcanzable. Y como de argumentar se trata, podemos empezar por citar el caso de uno de los más grandes en el rubro, Demóstenes, aquel ateniense del siglo IV a.C. Ya a los 20 años, Demóstenes debió arrojarse a los mares de la exposición en público al tener que reclamar mediante una larga serie de pruebas y razonamientos delante de un tribunal la herencia que le correspondía y que sus autores, aquellos que se hicieron cargo de él ante la desaparición de sus progenitores, le negaban. Fue la oratoria en general y los argumentos en particular lo que le permitió a Demóstenes conseguir lo que buscaba, dedicar luego a la confección de escritos legales para afrontar pleitos, armando así la base de una postura y espectacular carrera. O sea que es muy importante la argumentación para poner con firmeza, es decir, lo que queremos expresar, ¿verdad? En la oratoria. Desarrollando un poco más lo expresado, hasta aquí debemos añadir que al hablar delante del público, sin importar la cantidad y la composición del mismo, el disertante debe siempre contar con el recurso de la argumentación. Ocurre que cuando uno habla, por ejemplo, es una conferencia, en una clase, en un programa de radio o televisión, está obligado a sostener lo que dice para otorgarle basamiento, pues de lo contrario, una buena parte del discurso y seguramente de las conclusiones quedará envuelta en la etiqueta de la simple opinión personal. No es una intención menospreciar las opiniones personales, pero estas solo adquieren un peso real cuando el auditorio percibe que hay una suma de elementos que le dan razón de ser. Es más, cuando esto sucede, la gente desprende los conceptos vertidos, aunque sea en parte, de la esfera de la opinión personal. Los despega, podríamos decir, de la mera subjetividad para elevarlos a otra dimensión. Claro que salir totalmente de la subjetividad es imposible, y alego esto, sin adentrarme en la gnoseología, tan solo porque somos sujetos. Quien argumenta, como ya adelante, está en mejores condiciones de convencer al otro, pues la postura trasuntada o evidenciada en su discurso cuenta con mayores avales. Aquí en donde obran valía los conocimientos previos, los números que sostengan una conclusión, los recuerdos, la experiencia específica, el trabajo desarrollado en un área puntual, los datos que se puedan aportar coherentemente y todo lo que sirva a la causa. No obstante, todo ello también tiene un límite, pues el disertante debe tener conciencia en cuanto a que sus perspectivas no necesariamente son verdades absolutas. Muy bien, por eso es muy importante la experiencia también, ¿verdad? Porque por medio de la experiencia también uno argumenta las palabras con los hechos, ¿verdad? El convencimiento, la persuasión suele ser el desarrollo de una serie de argumentos bien esgrimidos. Imaginemos una clase de historia. El profesor habla sobre un periodo histórico determinado de Argentina y, por supuesto, filtrará su opinión al respecto. Más allá de que lo explicite o no, más allá de que intente ser imparcial, los supuestos subyacentes están siempre presentes. Al decir a los alumnos cómo fueron las cosas en esa etapa,
podemos pretender credibilidad respaldándose en su conocimiento del tema, en su título educativo respectivo, en su experiencia docente o tal vez en que tuvo la oportunidad de vivir en aquellos años. Todo sirve y es atendible, pero no por separado ni en conjunto. Tal vez alcance convencer al auditorio, o por lo menos a la mayoría, salvo raras excepciones. El profesor deberá demostrar por qué dice lo que dice, por qué sostiene tal cosa en materia económica, política, social o cultural, y para ello deberá apelar a una serie de recursos y datos que estén más allá de su currículum y de su edad. Solo cuando se observan argumentos, como en este caso pueden serlo estadísticas, leyes de la época, decisiones documentadas de los gobiernos de turno, comparación con otros periodos históricos, visiones compartidas de autores respetando y demás recursos, los alumnos tendrán mayor predisposición o aceptar lo que el docente manifiesta. O sea, que tienen que tener varios recursos para poder convencer también a la persona que le está escuchando, ¿verdad? No es bueno improvisar cuando uno hace oratoria. Ahora pensando que se está disertando sobre los accidentes en la vía pública, comúnmente llamados de tránsito, si el expositor señala que en la primera década del siglo que transcurre se observó un aumento de accidentes, por ejemplo, es de unos 27% que hace 20 años, según los cómputos oficiales de la Providencia de Buenos Aires, deberá considerar que estos datos por sí solos no es muy elocuente. Se pretende que se extraigan conclusiones más precisas y profundas, sea necesario que decir cotejo de cifras se vincule también con la cantidad de habitantes en la misma región, en la cantidad de vehículos circulantes, con la evolución de la cantidad y del estado de las rutas y de los controles efectuados por los inspectores. ¿Por qué no con los programas de educación vial implementados? Tengo seguro que me faltaron variables importantes, pero solo de tal forma se podría arribar a un diagnóstico valioso que permita evaluar primero y orientar después todo lo referido al tema en cuestión. Si nos quedamos en el primer cruce de datos, la conclusión no pasará de la objetividad, porque si la aprobación aumentó, es absolutamente esperable que también se produzcan más accidentes de tránsito, y como eso no aportamos demasiado. Es lo mismo decir que en la actualidad hay más fuentes en el país que hace 50 años. Perdón, muertes en el país que hace 50 años. De ahí que lo relevante no es tanto conocer las cifras absolutas, sino el índice, que en este caso sería el de la mortalidad. Poner las cosas en contexto es clave para que los argumentos cobren peso verdadero, y tomar variables aisladas nos lleva a conclusiones erróneas. Cuando la oratoria se practica en nivel menos formales, nos exponemos a un sinnúmero de situaciones en las que los argumentos brillan por su valor o por su ausencia. La cuestión es que en una conversación en la oficina, en el taller, en el colegio, a la hora de la cena, con la familia, en un asado, con parientes o en un bar con amigos, las posibilidades de hablar mucho, seguido y de forma racional no siempre está al alcance de la mano. En medio de esas situaciones, no obstante, el argumento no pierde su poder de herramienta capaz de sacarnos airosos de una discusión cualquiera. Aceptemos que vivimos inmersos en una sociedad que presenta una inclinación muy manifiesta hacia el debate, la discusión y en muchos casos la pelea. No hay que ser sociólogo para advertir esta tendencia que algunos pretenden vincular con nuestra herencia latina. Podemos o no encontrar explicaciones en nuestros antepasados europeos. Lo cierto es que discutir resulta una acción muy frecuente en diversos ámbitos, por lo que uno transita, y de tal circunstancia deviene que hay que estar preparado, porque, insisto, nuestra imagen también se construye en dichos eventos. Sí, porque dice que nuestras imágenes se construyen también en esos eventos, ¿verdad? Por eso la importancia de la argumentación, ¿verdad? Porque tenemos que saber de dónde proviene lo que nosotros estamos diciendo, ¿verdad? Porque imagínate, la persona que te está escuchando dice, esa persona no sabe nada, ¿verdad? No, dice nomás por decir las cosas, ¿verdad? Entonces es muy importante tener conocimiento y argumentar por medio de las historias, las estadísticas, como nos estaba explicando, ¿verdad? Vamos con un ejemplo tan sencillo como habitual. En repetidas ocasiones, uno escucha una cantidad considerable de opiniones, por no decir sermones, en forma de discursos cortos y no muy organizados, que suelen carecer de argumentos. ¿A quién alguna vez no se le dijo? Haceme caso, te lo digo yo. Vinculado a un tema puntual, bueno, ahí no hay demasiado argumento, salvo que se trate de una eminencia, de una
a un referente imposible de su soslaya en el rubro en que encuadre la conversación. Un ratito, por favor. En el rubro en que se encuentra la conversación variable, que rara vez se hace presente. Definitivamente casi nunca alcanza, aunque sea ya el que lo manifieste. Debemos acompañar con algo más la sentencia. Digo esto, porque a mí ya me pasó. Puede ser otra expresión recurrente. Que alguien haya atravesado una situación determinada no significa que de ello se desprendan conclusiones universales. Todo es relativo, incluyendo todo lo que yo expongo en este libro. Que alguien se haya divorciado, se haya peleado en la calle, haya vivido en Yuyuy o tenga más años de vida. No indica que sus vivencias pueden ser transferibles a que otros los demás deban atender sus explicaciones, advertencias o consejos, porque bien puede conceder que las cosas se den de distinta manera. No quiero minimizar la experiencia ni la sabiduría que la misma puede entrañar, solo pretendo relativizar dicha cuestión. Eso es muy importante, ¿verdad? Porque no todas las cosas son absolutas cuando uno explica al público, ¿verdad? Porque casi todo es relativo realmente, porque nosotros pasamos diferentes situaciones, ¿verdad? Por eso es muy importante la investigación y saber las estadísticas, ¿verdad? Me parece que una de las cosas que debemos atender y procurar aprender es que cualquier tema medianamente complejo no puede explicarse a partir de un único factor, de una sola explicación o variable. Sobran las personas que día a día y a veces por día arrojan apotegmas en el living, en la esquina, en el ámbito de trabajo, al estilo de Arquímedes, gritando, Eureka, esos millares, imaginan una insu- inusitada liviandad que lo que dicen es la receta mágica, para colmo de fácil aplicación. A partir de que podemos lograr que la selección argentina de fútbol gane los próximos 5 campeonatos mundiales, que se solucione el tránsito en la ciudad de Buenos Aires, que se limite la pobreza en el hemisferio sur o que la propuesta televisiva actual eleve su calidad. A todo esto es un plazo no mayor a los 15 días. Veamos un ejemplo de las sentencias categóricas que no atienden más que una razón aislada y caprichosa. Otra vez el fútbol. Ese Palermo que sí que tuvo suerte en su carrera. Tiene que agradecer que lo tuvo al lado de Mellizo Barros. Es que con esto o con formato semejante hemos escuchado esta afirmación en repetidas charlas futboleras. Se trata de otra sentencia que no tiene una argumentación suficiente como darle valor al veredicto que esgrime. Un jugador, como cualquier ser humano, es un profesional, puede tener algo de lo que llamemos suerte, pero es que no se puede sostener en toda una trayectoria. Fácilmente podemos aquí anunciar otra expresión popular y tanguera, que contradice el argumento al que le llaman suerte. Muy bien. Pero hay otras posibilidades para defender a Matir Palermo. Si él es rubio delantero, tuvo una carrera exitosa, además de bastante extensa, se debe a sus capacidades individuales más allá del aporte de sus compañeros de turno. Para el caso, habría que elaborar una estadística y ver qué porcentaje de los goles que hizo Palermo en su campaña profesional fueron por obra y gracia de ese excelente delantero que fue Guillermo Barros Schelotto, porque también hizo goles con centros o pases de Mago Rubén Capria, de Marcelo Delgado, de Rodrigo Palacio, de Juan Ramón Riquelme y hasta algunos que llegó de los pies del Chicho Mauricio Serna. En definitiva, la única variable que se mantiene en el tiempo es la de Palermo convirtiendo. Ahí está el argumento para sostener que fue un gran goleador con distintas virtudes para demostrar en diversos equipos. Circunstancias y variables de acompañantes. Pasemos ahora a la política. Y si no, no podría quedar fuera de este intento de ejemplificación. Muy bien, dan ejemplos nomás en donde nosotros podamos comprender más cómo se tiene que elaborar una argumentación, ¿verdad? Que no basar no solamente a una persona, sino que su entorno, ¿verdad? También, que es muy importante para poder definir lo que vamos a decir, ¿verdad? La educación argentina es un desastre, cada día estamos peor. Lo habrán escuchado o dicho varias veces, tal vez por día. Seguro que numerosos integrantes de la sociedad actual cuentan con
extensos argumentos para sostener tanta gente definición, pero se trata de una frase tan usada que no siempre observamos que quien lo profiere tiene como respaldarlo. Imaginemos que el argumento es el siguiente. Lo veo todos los días porque tengo tres hijos que van a la escuela. A veces puedo agregarse otro. Mi mujer es maestra y algo de respaldo, pero bastante solamente en cuatro casos puntuales. Cuando el nivel de la educación de un país lejos está de definirse a partir de tan escasos datos, por certero que fueran, además, uno puede preguntarse si las personas que hablan saben cuál es el presupuesto que en la actualidad se destina a la educación u otras vertientes emparentadas como la investigación científica, si para llegar a esa conclusión recurrió el país o la provincia o la ciudad o el barrio o elaboró tal idea a partir de una observación sistemática y calificada de la situación en todos los establecimientos de todos los niveles públicos y privados, como las universidades y todo. Si sabe además cuál es la tasa de diserción, si ubica todos los programas de terminalidad, si escuchó hablar de la acreditación de saberes y de la formación profesional, si maneja datos cerca de la cantidad de escuelas construidas, si está al tanto de las políticas que se lleva a cabo en materia de formación docente, si visitó alguna feria de ciencias en los últimos años, si conoce la evolución de la tasa de alfabetización, si sabe cómo está la educación hace unos años, etcétera. O sea que se tiene que tener unos datos completos si queremos hablar, por ejemplo, en este caso, por ejemplo, de la educación, no dice, ¿verdad? No solamente decir meras opiniones, porque eso no es argumentación, solamente uno está viviendo. Creo que la discusión de debate o pelea puede terminar muy rápido si el que arriesga aquella sentencia no posee la información que emana de saber algo de todos los enumerados. Es fácil soltar opiniones, pretensiones, pero no es para nada sencillo fundamentarlas. Remarco que todos tenemos la libertad total para expresarnos libremente y cada opinión vale, pero es imprescindible aprender a reconocer los límites de nuestras aseveraciones, límites que están dados por el porcentaje de información que manejamos respecto de un tema cualquiera que sinceramente suele ser bastante bajo casi siempre. Como vemos, la argumentación también se nutre del conocimiento material indispensable para darle forma. Sin embargo, es trabajoso esperar saber de algo para luego opinar, resultando bastante más simple y accesible hablar a partir de las opiniones que ya se tienen, sin importar el caudal de la información con que se cuenta al respecto. La gente tiende a basar sus teorías en uno o dos casos sueltos que conoce. Es más, me atrevo a sostener que elige X profesor aquellos casos en los que puede fundar una idea, una perspectiva, un juicio arraigado o un mero supuesto que pretende legitimar. Y claro, todos vamos a encontrar con rapidez unos pocos ejemplos que sean útiles para ratificar lo que pensamos sobre algún tema determinado. Pero como en esta precaria metodología está al alcance de todos, aquellos que piensan lo contrario o en este mismo tema también hallarán prontamente dos o tres casos que demuestren lo opuesto. Conozco un pibe de la villa que ahora está en la NASA, versus conozco un pibe de la villa, la misma que está preso en la cárcel de Sierra Chica. O puede ser, hay una policía que vive en una cuadra que hizo su fortuna regueteando prostíbulos. Es la única forma de llegar a esas instituciones. Versus hay una policía que vive en una cuadra que es súper honesto. Hace falta más gente como él en las instituciones. Los recientes son dos ejemplos muy directos de lo que se puede decir antes, a partir de unos pocos casos, o solo uno. Se extraen generalizaciones lapidarias, aunque el mismo mecanismo también puede llevar a conclusiones positivas, por supuesto. Si un chico en Japón, luego de ver Superman, se arroja a la azotea de una casa pensando que puede imitar al oriundo de Kaiton, pensemos que en el resto del mundo hay millones que no hicieron tal caso. Es más, en el propio país oriental, solo ese niño tomó tan nefasta decisión. Por ello, ver Superman no genera suicidios. Ergo, pocos casos no componen una mera representativa. El mecanismo es muy obvio y las conclusiones de él exactamente extractadas son irremediablemente muy frágiles. La idea es que no atropellarse queriendo erigir reglas con poca base y mucho menos querer forzar la realidad solo considerando aquellos casos que sirvan para consolar nuestras tendenciosas miradas. Poca gente sabe mucho de economía, pero
Son varios millones los que la evalúan, sacan conclusiones contundentes sobre su marcha. Me parece que un área tan compleja no puede abordarse con demasiadas pretensiones, solo para ir todos los días al almacén de la esquina. Sin embargo, no se aspira a un mutismo absoluto sobre casi todos los temas, porque siguiendo esta línea de pensamiento podemos creer que no se puede decir si una película es buena o mala, porque no somos cineastas, ni guionistas, ni actores, y que dramatiz, qué dramático sería lo que nunca jugamos en primera división. No podríamos hablar de fútbol, no nos seamos tan determinantes. Una cosa es largarse a opinar sobre economía para lo que se precisa mucha información, conocimiento, visión de contexto, ingredientes que generalmente no abundan entre la población y otra. En cambio, sobre el fútbol, disciplina, solo que venimos recibiendo información, alguno en forma de catarata. Dice hace 20, 40 o 70 años, por lo que poseemos un bagaje muy amplio, extendido y profundo que nos permite tener una visión mucho más integral. En síntesis, hablar de fútbol, opinar de fútbol con la misma tenuencia en ambas disciplinas. Ahora quiero acotar algo sobre otra especie de axioma que circula por muchas familias y cabezas. En mi casa no se discute religión, de política ni de fútbol. Me permito disentir. Es valiosísimo debatir o discutir sobre esos temas y cualquier otro que ostenta ese rango. Primero, porque intercambian opiniones hacia uno, hace que uno crezca en la cultura, en la ideología, en lo intelectual, o sea, como persona. Si no, ¿de qué estamos hablando? De los reyertas entre famosos, en un eufemismo, el horóscopo chino, de los miles de consejos que reciben los medios para vivir mejor de la parte de numerosos especialistas. Otro eufemismo. No, por favor, hay que animarse a poner en crisis lo que uno piensa, ir al fondo, en definitiva. Si al cabo de un debate bravo seguimos pensando igual que antes, eso significa que los argumentos ajenos no lograron convencer nuestra perspectiva estructural. Si por el contrario, algo de lo que escuchamos nos hizo reflexionar, seguro que ganamos tras la discusión, porque eso nos demostró que lo que pensamos no era tan sólido. Por supuesto, siempre en un marco de respeto mínimo que nos impida llegar a la violencia de cualquier tipo o a la ruptura de los vínculos. Muy bien, por eso es muy importante hablar de las cosas que tenemos dudas, ¿verdad? Tratar de escuchar la opinión de la otra persona, ¿verdad? Porque eso nos abre la mente, ¿verdad? Y ahí vamos a descubrir que nos falta más información o nos convenció la persona que nos dio esa información. No le tenemos, no le temamos a las discusiones. Es una demostración de racionalidad saber discutir sin generar rencores. No nos encerremos ciegamente en nuestras creencias porque vamos a quedar confinados a hablar solo con los que coinciden con nosotros y eso nos pauperiza en todo sentido. Hay que reflexionar y poner a prueba lo que pensamos porque ahí está uno de los secretos del crecimiento. El conocimiento, tanto como la convicción que del mismo se desprenden, mutan a lo largo de la existencia y hasta a las personas más inteligentes, más reflexivas y más cultas, a veces tardan muchos años en llegar al pensamiento esclarecedor. Es maravilloso tener convicciones, pero hay que cerrar, pero no hay que cerrarse en los pensamientos hoy, porque mañana podemos pensar diferente. Una vez leí un proverbio chino que me gustó mucho y que decía así: una conclusión es una idea a la que llegas cansado de pensar. Y claro, si hubiese seguido pensando, hubiese llegado a otra conclusión. Impecable. Eso sí, si estamos, si estos menesteres también hay un límite y hay que estar atentos para saber hasta dónde llegar, sujeto al condicionamiento que nos imponga cada situación. Un agnóstico firme y un fervoroso creyente puede protagonizar el debate más largo y mejor argumentado de la historia y muy difícilmente alguno convenza al otro. Algo parecido puede ocurrir si el tema es otro de los ya citados, aquellos tan polémicos que pueden generar nefastas consecuencias. Ya estoy convencido de que es bueno discutir de todo y todos, pero sin caer en fanatismos. Al momento de aventurarnos en una situación cualquiera, cosa que hacemos bastante seguido, es importante tener claro qué objetivo nos guía. Puede ser que el tema que no nos despierte gran pasión, que los interlocutores no nos interesa mucho y que estemos con la cabeza en otra cosa. En tales casos sería mejor no involucrarnos en exceso,
Con un par de intervenciones no muy jugadas sería suficiente. En cambio, si el tema nos atrae y el clima imperante resulta adecuada, se nos abren dos caminos clásicos en materia de discusiones o debates. El primero es cuando el orador de turno quiere ganar la discusión sin importarle arribar a acuerdos lúcidos y beneficiosos para el conjunto. Si así fuere, el sujeto parlante puede recurrir a la mayor batería de argumentos a la que tenga acceso, pero también a diversas maniobras, como puede ser desacreditar a la fuente de información y al mismo oponente, o derivar el asunto a otras conclusiones colaterales, llevando la polémica al terreno más conveniente. En síntesis, utilizar todo tipo de ardides y actitudes sofistas. Esto puede que no contribuya a mejorar las relaciones humanas, pero en situaciones judiciales de agresión directa a nuestra persona o de índoles similares, no suele quedar otra alternativa. Sin embargo, siempre es preferible contar hasta 100 antes de arreciar con invectivas, por lo cual también son imprescindibles los argumentos. No obstante, si la finalidad es esclarecer una idea, arribar a un concepto, superar a un acuerdo, decidir una acción determinada, debemos intentar por todos los medios en la discusión se eludan los subterfugios, se eviten los improperios y se soslaye todo aquello que no tenga vínculo específico con el tema tratado. Nada fácil, por cierto, pero si lo conseguimos, estaremos en mejores condiciones de llegar a conclusiones más consensuadas, fundadas y efectivas. Hace poco tiempo tuve, tuve lugar en los medios nacionales de debate, luego trasladado a las casas y a los lugares de trabajo. Son las conveniencias del sostenimiento del segmento de un programa humorístico argentino. El mismo tenía como ejemplo temático recurrir a las relaciones entre un señor adulto y un adolescente de 16 años de edad. Se dijeron en numerosos foros muchas cosas, pero no siempre y como resultaba habitual, cuestiones estrictamente vinculadas con la que efectivamente estaba en discusión. Los comentarios giraron alrededor de un concepto tales como los siguientes. Si lo ven mucho, está bien. Si no se consuma el acto sexual, está permitido. Si la propuesta es en clave de humor, se perdona. Si el cómico es guapo, es capo. En este caso, Guillermo Francella está bárbaro. Si la mínima está buena, en este caso, Julieta Prado, la mina. Se disculpa cualquier cosa, ya que lo había hecho Alberto Olmedo hace unos años. Porque condenarlo ahora, si la mujer se presta, no hay que escandalizarse, causa gracia. ¿Para qué quitar a la televisión algo que le hace bien a muchos espectadores si el programa va en tal horario? Habría que ver si el que lo ve es un degenerado que interpreta cualquier cosa que se haga cargo si alguien no está de acuerdo con los valores reflejados que cambie de canal. Y así una lista de observaciones que se emitieron con pretensiones de argumento. De semejante caterva de aseveraciones, la mayoría fue hojarasca, que ocultó en buena medida y el punto central del debate, que si me permiten, o con tanta carga subjetiva del caso, no era otro que poner sobre el tapete qué valores queremos para nuestra sociedad, la manera en la que construye la imagen de las mujeres y por qué no lo del hombre, con la televisión actual, los efectos que puede causar mensaje como el periodo o el referido, o en cuanto a la naturalización y la consiguiente aceptación e imitación. Bueno, cada vez que nos atendremos en un intercambio de opiniones, sepamos separar la paja del trigo y rescatar los puntos básicos sobre lo que sostiene el mismo. A menudo resulta muy complejo decidir si algo es bueno o es malo. De ahí que se establecen comparaciones para dimensionar el tópico, tema o valor que se convierte en materia de conclusión, a sabiendas de que la mecánica de los debates tienden a ser discola. Procuremos no desviarnos de lo central. Para lograr una buena base de argumentación en temática en general, se recomienda una mente abierta lo suficiente como para recibir información que planee cosas muy contrarias a lo que sostenemos. Exponerse todo el tiempo a mensajes que coincidan con lo que ya pensamos de alguna forma obstaculiza la complejización de los temas y puede llevarnos a cierta cerrazón que siempre es nociva. Informarse por diferentes medios o personas es una práctica muy saludable que cada uno
opine lo que quiera, pero es valioso conocer las razones por las cuales las personas piensan, sienten y actúan de manera diferente a la nuestra. Después está muy bien quedarse con una idea o definirse por una postura. Remarco que las opiniones y las conclusiones que cada uno pueda tener o exclamar son evaluadas por la gente, habitualmente por el camino a través del cual se llegó a las mismas. Para cerrar y por lo expuesto, me parece que solo quien es capaz de decir algo con fundamento está en condiciones de modificar las visiones de los demás y hacer respetar la propia, que no es poca cosa. Con eso terminamos la clase de hoy. Les invito a que lean otra vez este material. Es un material argentino súper bueno porque ejemplifica cómo es la argumentación y nos abre la mente, ¿verdad? Por eso les invito, ¿verdad? Que lean el material y de acuerdo al material completen las tareas que voy a estar alzando en la plataforma. Muchísimas gracias por su atención. El próximo miércoles creo que rendimos. Voy a alzar en la plataforma el examen. Éxitos para todos y les felicito por su perseverancia.